Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva emisión de RUM, el espacio de las noticias de Abra, el canal de la UNICEN. Se profundiza el conflicto en las universidades nacionales y el gobierno no retrocede en el ajuste y el recorte presupuestario. Se llevó adelante el plenario número 91 del Consejo Interuniversitario Nacional, en el cual rectores y rectoras llamaron a movilizar el próximo 23 de abril. De esto estuvimos dialogando con nuestro rector, el doctor Marcelo Aba. Este 9 de abril se reunió por la vez número 91 el plenario del Consejo Interuniversitario Nacional, compuesto por todos los rectores y las rectoras del sistema universitario argentino. Y en ese contexto, el plenario en su conjunto llamó a participar de la próxima marcha federal, en la cual el próximo 23 de abril se va a contar a la comunidad argentina completa cuál es la situación de las universidades nacionales. Pero para profundizar un poquito en lo que fue esta reunión, que tuvo sus características y este llamamiento desde el CIN, tenemos a nuestro rector, el doctor Marcelo Aba, aquí en el estudio con nosotros. Marcelo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Un gusto estar otra vez con ustedes. Una reunión particular, este plenario número 91, con la presencia del Frente Sindical, las federaciones de estudiantes, pero también de las autoridades nacionales. Contanos un poquito cómo fue, cómo se desarrolló. Sí, es de rutina que se invite a las autoridades de la cartera educativa, tanto hoy secretario y subsecretario, a participar de las reuniones del CIN como una manera de mantener el vínculo de una manera más orgánica. Siempre el vínculo es a través de las autoridades, pero en este caso, reunidas las 60 instituciones, tener una vinculación más directa con las autoridades. Bueno, tuvimos un diálogo que por momentos fue más llevadero, por momentos tuvo algunas rispideces, pero que en realidad, más allá de abrir algunas puertas o horizontes de seguir conversando y de mantener algún grupo de trabajo, no se pudo avanzar en soluciones concretas a lo que son las demandas del sistema universitario en su conjunto. No hay ninguna universidad que escape a la realidad que estamos atravesando. Puede ser que impacte de una cuestión más que otra según la universidad, pero en definitiva el resultado y de alguna manera todo se resume o todo comienza en un presupuesto que no ha sido actualizado, que hoy está prácticamente en una cuarta parte del que debió haber sido aprobado en el Congreso y no se aprobó como presupuesto nacional, y desde allí todos estamos teniendo serias dificultades para funcionar. Antes de volver con lo que pasó en el CIN, hubo previamente un aumento del presupuesto del 70% luego del primer paro que se realizó. Si nos podés explicar un poquito por qué este 70% abarca solamente a un sector muy particular y por qué no alcanza. Sí, primero habría que tratar de, aún simplificando, decir, el presupuesto de las universidades se conforma con dos grandes porciones. Una muy mayoritaria, más del 90%, son salarios, y una minoritaria, en nuestra universidad tratamos de sostenerla alrededor de ese 10% restante, es el funcionamiento. Y cuando decimos funcionamiento es todo lo que ocurre en la universidad que no sean salarios. Desde un cuerito en una canilla, una membrana en un techo, movilidades, comedor, lo que ocurre, la vida misma de la universidad es funcionamiento. El resto es salario. Es distinto el retraso en ambas partidas y por lo tanto cuando se habla de valores es muy fácil confundirlos, claro. Digamos. Los salarios hoy están retrasados en aproximadamente un 50%, un 40-50% según desde cuándo se lo tome.
Y si hubieran tenido un 70% de recomposición, hubieran tenido un aumento, y lamentablemente esta no es la realidad. Los salarios han tenido en esta última instancia un 12% de recuperación de lo que ha sido la inflación de todos estos meses. El 70% del cual se habla es de la partida de funcionamiento, que es ese 10% del presupuesto total, y sobre el cual nosotros planteamos, lo dicen las estadísticas, lo dice el propio gobierno, después de una inflación que superó el 250% durante 2023, y a lo que hay que sumar estos meses que corresponden al 2024, es sobre eso que ocurre una recomposición del 70%, es decir, de ese 10%, hay una recomposición en el 70% cuando el retraso es del 250% cuando menos. Entonces, en realidad, en términos de presupuesto universitario, la recomposición es de un 3-4% como presupuesto. Dentro del funcionamiento en sí, representa un 70%, pero seguimos teniendo casi un 200% de retraso, que es lo que nos trae los problemas de funcionamiento que estamos afrontando todas las universidades. Por eso digo que son dos realidades distintas, no siempre se lo explica con claridad y es muy fácil confundir entonces lo que representa un incremento y lo que representa el otro. Durante la reunión hubo una intervención de Alejandro Álvarez, que es el subsecretario de Políticas Universitarias, en donde particularmente le habla directamente a los rectores y a las rectoras como que no son un interlocutor válido y que las clases, los estudiantes, las estudiantes y en algún punto la docencia podría ser, sí, objeto de su interés, pero no el diálogo con los rectores. Hubo una respuesta allí de una de las rectoras de la Universidad de Comahue, pero ¿cuál fue tu forma de recibir esa sentencia de parte de Álvarez? No, debo decir que no nos tomó muy por sorpresa porque ya habíamos tenido reuniones como comité ejecutivo, habíamos estado reunidos con los dos funcionarios, ha habido otras reuniones más chicas, más reservadas, y realmente es una forma de expresarse, lo ha expresado también el subsecretario en sus publicaciones, en algunos papers que ha sacado, donde tiene una mirada sobre todo de la universidad pública y de lo que es la gestión de la universidad pública, que claramente es muy negativa y esto lo hago a tono personal, más allá de que lo compartamos todos los rectores del país, pero lo digo yo con respecto a nuestra universidad, alejada de lo que nosotros percibimos de que es nuestra universidad y cómo se la gestiona. Entonces es muy difícil encontrar algún punto de acuerdo cuando uno parte de una misma realidad, pero vista desde dos puntos tan diferentes. Cuando uno tiene la oportunidad de conversar, quizá en los intervalos o en alguna manera más informal, el subsecretario aclara que en realidad, esto no es el sistema, que son algunos casos, que deberíamos saber de qué casos se está hablando. La verdad es que cuando lo hace públicamente y menciona todo el sistema universitario lo toma como algo que no se corresponde con la realidad, porque las grandes acusaciones que tienen que ver con un mal gasto, o que deberíamos ser más, reducir nuestros gastos, sobre todo hablando de gastos superfluos. Yo me pregunto a cualquiera que por ejemplo, viva de un salario para hacer una estimación, si de pronto está recibiendo la cuarta parte de lo que es su salario, ¿cuántos gastos superfluos puede estar haciendo? Digamos? Nosotros estamos convencidos que tampoco los hacíamos cuando teníamos el presupuesto que nos correspondía. Aparte hay algo que se contradice en el 90% destinado a salarios y tan solo un 10% al funcionamiento, ¿no? Allí mismo hay una contradicción. Una limitación. Claro. Y digamos, nosotros estamos absolutamente convencidos de que la universidad invierte en todas acciones que podrán ser discutidas desde algún punto de vista, pero en ningún caso constituyen gastos superfluos ni mal gasto de los dineros públicos. Somos absolutamente guardianes de eso y de hecho hoy estamos sosteniendo la universidad con lo que hemos logrado ir reservando y porque tenemos un gasto muy cuidado, si no, insisto, recibiendo la cuarta parte de lo que la inflación, no nosotros, la inflación dice que deberíamos estar recibiendo,
no podríamos seguir subsistiendo. Y el otro aspecto en el cual hace mucho hincapié el subsecretario es en que de alguna manera en la universidad se adoctrina. Y bueno, tendrá él sus ejemplos, han abierto una vía para hacer denuncias. Curiosamente, lo habrán escuchado ustedes, el propio subsecretario dice que la primera denuncia llega de una universidad privada, no de una universidad pública. Esto dicho públicamente por el subsecretario. Nosotros no creemos para nada que en nuestra universidad exista adoctrinamiento. Sí existe lo que es la confrontación de ideas, pero entendemos que esa es la esencia de la universidad, el plantear de distintas miradas, distintos paradigmas, distintos enfoques y crear espíritu crítico en nuestros estudiantes como para que de toda esa información que reciban saquen su propia conclusión. Digamos, si a eso lo vamos a poner en categoría de adoctrinamiento, estamos en problemas graves. Si no, no lo estamos haciendo. Entonces, es difícil la interlocución. El secretario tiene otros modos, por lo menos se hace más fácil de interactuar. Es muy difícil aceptar como dados hechos que nosotros no compartimos, creemos que no estamos muy lejos de ello. Y por otro lado decimos, somos absolutamente conscientes que el sistema universitario nacional tampoco está al 100% de sus capacidades y viviendo maravillas. Hemos trabajado durante 2-3 años en generar propuestas para seguir mejorando, creemos que tenemos que mejorar, tenemos que actualizarnos, la realidad, la vida hoy cambia muy rápidamente y adecuar la universidad a esos cambios es todo un trabajo permanente. Pero bueno, se trabajó en lo que se dieron en llamar los 7 puntos, que tienen que ver con la generación del acortamiento de las carreras, los títulos intermedios, la certificación del paso por la universidad, la curricularización de la extensión. Bueno, se llegó hasta emitir las resoluciones y hoy nos encontramos con que todo eso está detenido. Entonces, recibimos sí fuertes acusaciones, nos invitan a deponer las armas, nosotros no estamos en armas. Hablo de lo que públicamente ustedes han visto. Conocido. Nosotros claramente no estamos en armas, reclamamos el mismo presupuesto que tuvimos en el 2023, actualizado por inflación, como hacen con los servicios, como hacen con todo lo que ocurre cuando uno va al almacén, está actualizado por inflación, y nosotros pedimos lo mismo, que el presupuesto de funcionamiento se actualice por inflación. Bueno, no podemos avanzar y tampoco se nos ha invitado a trabajar en mejoras que quizás no estemos viendo nosotros. Entonces, bueno, termina siendo lo que ustedes observaron en esa reunión, que son entredichos donde se plantean las distintas miradas, pero nosotros tenemos que dar un paso adelante y empezar a encontrar soluciones. Se las está buscando en el Congreso, viendo si vía una ley se puede llegar a generar las condiciones para asegurar el financiamiento de las universidades, pero lo cierto es que hoy por hoy son todos intentos que no logran atravesar esa barrera. 23 de abril, paro y marcha federal universitaria en un contexto donde se están buscando respuestas por un lado para el funcionamiento y también para lo salarial, ¿no? Porque el secretario habla de asegurar las clases, el dictado de las clases, pero allí hay un componente salarial y que tiene que ver con los derechos laborales también muy fuertes, ¿no? ¿Cuál es la situación en ese sentido? Sí, claramente, lo mencionaba recién, hay un retraso en lo salarial que ronda el 50%, es decir, que hoy nuestros trabajadores, docentes y no docentes, están percibiendo prácticamente a moneda constante, a poder adquisitivo, entre un 40 y un 50% menos que el año pasado. Es mucha diferencia y lógicamente se siente en la vida cotidiana. Eso es uno de los elementos de reclamo, pero tampoco, digamos, si sumamos la cuestión salarial, las partidas de funcionamiento, quiero aclarar que el 70% ese que representa mucho menos cuando lo llevamos a los valores reales sobre el funcionamiento, no ha llegado.
está prometido, pero todavía estamos esperando que se haga efectivo y ya estamos en abril, esperando que tengamos algún tipo de recomposición. Pero también tenemos todas las obras completamente detenidas. En lo que tiene que ver con ciencia y técnica no están viniendo las partidas para alimentar los proyectos. En lo que es extensión no están viniendo las partidas para lo que eran los programas que permitían hacer llamados a concursos para proyectos de extensión. Es decir, estamos teniendo dificultades. Bueno, un sector que nos impacta directamente, aunque no sea el nuestro, que es el de ciencia y técnica. Ustedes saben que el 80% de la ciencia y la tecnología del país se lleva a cabo en el ámbito de universidades, por las universidades o por organismos como el CONICET, pero que trabajan dentro de universidades. Por lo tanto, allí nosotros hemos tenido desde hace muchísimos años una sinergia muy importante, donde a lo mejor a uno de los sistemas le iba un poco mejor en un momento, nos apoyábamos en el otro y nos íbamos complementando, y ha sido un factor de crecimiento tanto para el sistema científico como para las universidades. Hoy nos encuentran los dos con gravísimas dificultades. El sistema científico con menos ingresos, con retrasos en los ingresos, con despidos en algunos casos, y el universitario con lo que estaba planteando. De manera que también allí tenemos un punto de freno de las actividades que lógicamente no van a tener un impacto en la sociedad, en la vida cotidiana, en lo inmediato, pero si esto se sostiene, vamos a empezar a perder ese lugar que tiene la Argentina de estar en la vanguardia, de ser lo que siempre decimos, ¿no? Son miles de ejemplos, pero Argentina es uno de los pocos países que pone satélites en el espacio, que se fabrica sus propias vacunas, que se desarrolla sus propios test de diagnóstico. Vamos, son muchas, pero estoy nombrando solamente algunas. Bueno, Pladema es un caso aquí, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, sí, lo que tiene que ver con los simuladores, digamos, que es reconocido por el propio Estado, que nos viene a pedir que se los desarrollemos, digamos. Los ejemplos serían muchísimos, imposible de enumerarlos, pero digo, perder ese ritmo que trae la universidad y el sistema científico-tecnológico no es una llave que se corta y dentro de 6 meses ponemos dinero y lo ponemos a funcionar. Es un crecimiento. Nuestra universidad está cumpliendo 50 años. Bueno, son 50 años de desarrollo desde aquellos primeros esbozos de universidad donde la investigación no tenía lugar, la extensión tampoco, era la parte docente era la esencia. A esta realidad nos costó 50 años llegar. Destruirlo puede ocurrir en muy poquito tiempo y reconstruirlo nos va a llevar muchísimos años. No se vuelve a... Hoy en día, por ejemplo, en el caso de lo que es la informática, hay una avidez en el mercado por gente capacitada que si nosotros perdemos la que tenemos trabajando en la universidad, va a ser muy, muy difícil volver a recuperarla. Y esto se va a dar en todos los terrenos. En la medida que tengamos problemas salariales, tengamos problemas con los edificios, tengamos problemas con el funcionamiento, vamos a empezar a perder recursos humanos que después no se recomponen de un día para el otro. Lleva muchos años volver a formar. ¿Y cuál crees que es la salida para esto en lo pronto? Porque efectivamente hay un posicionamiento desde el gobierno, desde la representación de Álvarez también, hay un posicionamiento dentro del CIM que lleva a la medida del próximo 23 como primera instancia, pero ¿qué salida le ves? Bueno, hacernos escuchar, por eso también es tan importante que se pueda transmitir el mensaje de que la universidad no reclama solamente por sí misma, digamos. De hecho, hoy por hoy la universidad está abierta y está dando clases, digamos. Nosotros que venimos, en el caso de muchos de nosotros, que somos primera generación de universitarios, que creemos que la universidad, creemos pero con mucha firmeza, es una herramienta transformadora, es una herramienta de crecimiento individual, pero de crecimiento social también al mismo tiempo, que brinda una serie de herramientas para que la sociedad se desarrolle en todos los ámbitos, desde la cultura a la energía nuclear, todo está cubierto allí en lo que la universidad representa para la sociedad. Bueno,
queremos también apelar a que esa sociedad que históricamente nos ha acompañado, ha comprendido lo que representa la universidad en la formación de un familiar, pero también en lo que recibe cotidianamente en una ONG, en un barrio, en un club, en donde sea, en una empresa con las cuales interactuamos permanentemente, también nos ayuden a expresar que la universidad es un elemento central, y la universidad argentina, que es un modelo de universidad muy particular, que es ejemplo en el mundo, que comienza o se basa en la reforma del 18, pero con la gratuidad del 49 toma el formato que hoy se ha desarrollado, y entre todos tenemos que defenderlo. Bueno, no se trata de defender a la universidad sectorialmente, sino a lo que la universidad representa para la sociedad. Y allí es donde también es cierto, hay un trabajo tratando de denigrar o de quitarle valor a ese aporte que la universidad realiza permanentemente a la sociedad, que es mejorable, que puede ser eficientizable, pero que evidentemente es mucho. Cuando se realizan encuestas de opinión, sigue siendo la universidad pública la organización con mayor respeto, con mayor mirada positiva desde la sociedad. Bueno, creemos que ese es uno de los caminos. La política es uno, la política en el sentido del Congreso, que es quien debió haber emitido un presupuesto, y al no haberlo generado, bueno, es también responsabilidad un poco cuando digo la política es de eso, del Congreso, de tratar de fijar reglas claras para, en este caso, nosotros no somos absolutamente ajenos a que otros sectores de la sociedad también están sufriendo los embates de un recorte, un ajuste, medidas económicas que serán discutibles, que tendrán su razón de ser, pero que evidentemente hacen que los jubilados hayan perdido buena parte del valor de su jubilación, que hoy acceder a la salud sea un problema. Es decir, no creemos que seamos el único inconveniente. Sí creemos que somos una de las herramientas para salir del problema. Entonces, entre todos tenemos que tratar de hacer llegar nuestra voz por los distintos caminos en búsqueda de eso, ¿no? Que se reconozca. Y esto quizás no tenga demasiado valor, pero además, en el caso del funcionamiento, que es lo que nos ahoga hoy, además estamos hablando de poca plata. En términos presupuestarios, del presupuesto de la Nación. Cuando decís nos ahoga hoy, ¿hay en lo pronto algún peligro para la UNICEN en particular, así como hemos escuchado noticias de otras universidades? Nosotros tomamos la decisión en febrero, ya en enero empezamos a trabajar, veíamos que esto iba a ocurrir de esta manera, y bueno, tomamos una decisión, reunimos a los decanos, a los representantes, para decir, bueno, vamos a enfocar todos nuestros esfuerzos en mantener la actividad académica, la actividad docente-alumno, porque creemos que más allá de que compartan la importancia con el resto de las funciones, es la función central, es la función esencial, la que da origen a la universidad. Por lo tanto, decidimos no parar ninguna actividad, pero sí ponerle un freno al gasto, a la inversión en todas. A la que más hemos tratado de priorizar es la que tiene que ver, insisto, con la docencia, con el bienestar estudiantil. Hemos logrado cerrar un valor de menú que es realmente accesible. Estamos trabajando para que se habiliten las becas del Estado, las nuestras también, de manera que el regreso de los estudiantes sea lo más factible posible, en un contexto donde además tienen sus propios problemas a nivel de sus familias, de sus casas y demás. Entonces, esa ha sido la primera prioridad. En el resto, bueno, uno siente que donde la lógica diría que habría que poner 100, estamos poniendo 50 o 30 según la posibilidad. Y lógicamente eso hace que la actividad siga ocurriendo, pero ocurre con... ¿Hubo cierres de algún servicio? No, de cerrar sacando cosas muy, muy menores que no impactan en la vida universitaria, por ahora no. Pero, por ejemplo, la factura de la luz entre enero y febrero, que son 2 meses que para la universidad no son 2 meses de alto consumo, porque no hay estudiantes, porque además hay mucha luz y uno está con la ventana abierta y no hace falta prender la luz, la factura de luz subió 3 veces. Se multiplicó por 3 su valor. En nuestro esquema, y insisto, con una
gestión muy, muy austera y llevando, aún cuando estábamos en mejores condiciones, llevando siempre el gasto muy controlado, hoy todavía lo podemos manejar. Hay universidades para las cuales esa factura de luz representa el 60% de los gastos de funcionamiento. O sea, la luz se lleva el 60%. Después hay que vivir el resto del mes con luz, pero con claro, ese porcentaje de funcionamiento que además está totalmente alicaído. Y decía, por ejemplo, ¿cómo vemos el futuro? Bueno, empezamos a mirar de reojo la factura del gas, que vamos a tener que prender los calefactores, ya empezaron los fríos y todavía no sabemos cuál va a ser el incremento. Entonces es muy difícil proyectar y predecir qué va a ocurrir con el año cuando no sabemos si el gas subirá 3, 5, 7 veces o si la luz va a tener un nuevo incremento en 2 meses o no, y eso nos vamos a ir enterando sobre la marcha. Entonces lamentablemente tenemos que seguir trabajando, seguir apostando por mantener viva, lo más viva posible la universidad, sostener todo lo que la universidad hace en la medida de lo posible. Eso nos hace redireccionar fondos que quizá teníamos destinados a una reparación, a una construcción pequeña o lo que fuere, y tal vez hoy los tengamos que redestinar a pagar servicios o mantener la limpieza, que también se va a ver resentida. Y un elemento que quisiera agregar en esto del valor social, digamos, la universidad es también un actor, más allá de que nosotros no lo planteamos nunca de esa manera, pero me parece que en este momento es un actor económico muy importante en la región. Son fondos muy, muy importantes que llegan todos desde el Estado Nacional, es decir, de fuera de la región, y se vuelcan. Los que vuelcan la universidad y los que vuelcan los miles de estudiantes que cambian de ciudad y pagan un alquiler y viven en otra ciudad. Y eso también empieza a verse restringido. Es decir, nosotros ya no tenemos el poder de contratación que tuvimos el año pasado. Entonces, ¿cómo resolvemos? Bueno, pues me gustaría decir una palabra al respecto, ¿no? A veces parece haber una contradicción. Hay una crisis grave, un problema muy, muy profundo, pero las clases ocurren normalmente. Entonces, es difícil explicar que, bueno, pero la mayoría de los contratos de limpieza, por ejemplo, se han hecho por la mitad, es decir, limpiando día por medio. El corte de pasto ya no tiene la regularidad que tenía en su momento. Y así con todo lo que hace la universidad. Lo estamos con sosteniendo. Sueldos que en algún momento también van a subir la conflictividad. Seguramente, ¿no? Nos va a traer más huelgas, más reclamos. Entonces, creer que porque ayer abrimos en Arte un congreso internacional, todo está bien y todo funciona normalmente, es parte de la confusión que se ha generado, digamos. Nosotros hacemos todo, la comunidad en su conjunto, incluidos los estudiantes, con sus aportes en el comedor y demás. Hacemos un esfuerzo muy grande para mantener el funcionamiento, y de pronto ese esfuerzo que nos hace resentir otras actividades nos hace aparecer como que hay una normalidad que no es tal, sino que nos hemos dado, yo diría, el deber o la misión de sostener lo que es la esencia de la universidad. Pero, lógicamente, la calidad y la llegada de la universidad se va a empezar a resentir en los próximos meses. Por eso vamos a invitar a la comunidad que nos acompañe el próximo 23 de abril en la convocatoria. Seguramente. Creo que hoy vamos a estar en Azul celebrando los 25 años de la Facultad de Derecho, y parte de lo que surge de esa celebración es la historia que se repite en buena parte de la universidad, que es tanto la Facultad de Derecho como la universidad en su conjunto surgen de la lucha popular, de la decisión de sectores de la comunidad que creyeron y confiaron en que era posible tener la educación pública en cada una de nuestras sedes. Entonces, todo ese apoyo popular que se tiene desde la época fundacional y que además hemos sostenido y estamos orgullosos de tener el apoyo que tenemos de la comunidad en todos sus niveles, a lo largo de todos estos años. Bueno, primero comprensión por lo que está ocurriendo, y segundo, el apoyo porque realmente el horizonte empieza a ver comprometido el funcionamiento de la universidad. Gracias, Marcelo. Muchísimas gracias a ustedes, un placer.
Continúa desarrollándose el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro de la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura cívico-militar. Por eso estuvimos dialogando con el abogado que lleva adelante la querella de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, el doctor Manuel Marañón, con quien abordamos la actualidad del juicio, su carácter de mega causa, así como la regionalidad que ha adquirido y, por supuesto, cuáles son las expectativas de cara a la sentencia. Se está llevando adelante el juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en el centro de la provincia de Buenos Aires, configurándose como la mega causa de la región centro bonaerense, la subzona 12, como se conoció durante la última dictadura cívico-militar. Hasta ahora 52 audiencias, y para pensar lo que implica este proceso de memoria, verdad y justicia en nuestra región, le damos la bienvenida a quien configura la querella de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, el doctor Manuel Marañón. ¿Qué tal, Manuel? Gracias por estar aquí en Abra con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, encantado y gracias por la invitación. Nuestra mega causa por el alcance, por la extensión, por la cantidad de casos, la cantidad de imputados. ¿Qué implica esto para la región en términos, bueno, por supuesto de justicia, pero también en términos políticos y sociales? Bueno, vos decías, es una mega causa que tiene varios factores positivos para nosotros, por lo menos que hace tantos años venimos tramitando lo que son las etapas de investigaciones, porque logra condensar una gran cantidad de hechos que venían en esta etapa de investigación para el momento del juicio oral. Cuando nosotros iniciamos este juicio oral allá por febrero del 2022, se denominaba Huerta porque el grueso de los casos tenían que ver con ese centro clandestino de detención. Con el avance del juicio también fue avanzando la investigación y fue finalizando esa investigación, y parte de nuevos casos fueron incorporándose a este juicio. Así que desde el punto de vista práctico, con la experiencia que nosotros tenemos de todo lo que implica llegar a conformar los tribunales, las demoras, las dilaciones, todo lo que tarda la etapa previa para los ofrecimientos de prueba y demás, digamos que ha sido muy, muy favorable, porque muchas de las víctimas cuyos casos ahora van a ser juzgados lograron adelantar por lo menos 2 o 3 años la resolución de su caso. Y esto también genera que tenga un mayor impacto regional, porque hay víctimas de ciudades y de centros clandestinos que no estaban contempladas en lo que se pensó inicialmente para este juicio. Así que digamos que atraviesa varios lugares de nuestra región, porque, bueno, además de los casos de Tandil, tenemos casos de Olavarría, de Azul, de Las Flores, de otras ciudades, con lo cual este juicio va llegando un poquito a todos lados. Por supuesto, acá la crítica que nosotros tenemos es que el juicio se hace en Mar del Plata, o se hace virtualmente, con una transmisión bastante restringida o condicionada, gracias también al esfuerzo que ha hecho la UNICEN, esta casa de altos estudios, en poder poner a disposición de la comunidad de Tandil o de Olavarría o de Azul en su momento todo lo necesario para que las personas que querían participar de esas audiencias, al menos de manera virtual, pudieran hacerlo. Creemos que hubiese sido mejor un tribunal itinerante o semi-itinerante, por lo menos en los grandes centros, porque tenemos la experiencia de lo que fueron los juicios de Monte Peloni, y realmente la llegada a la sociedad, que es uno de los aspectos más importantes y más relevantes de estos juicios, de lo que poco se habla, es precisamente esto, es poder llegar al ciudadano común, tener la cuestión latente en sus calles, en los comentarios del diario, en ver lo que va pasando con el juicio, porque esa es la construcción del conocimiento que necesitamos como sociedad para evitar que después muchos salgan a hablar livianamente acerca de lo que ocurrió en los 70, o de lo que fue la dictadura de los 70, o de si todo fue lesa humanidad, o de si esto fue una guerra y había 2 bandos. Bueno, si se lograse que una parte importante de la comunidad tuviera cabal conocimiento de lo que pasa en el juicio solamente a través de verlo,
entendería todas esas cuestiones y no estaría proclive a caer en ningún tipo de errores de esa naturaleza. Claro, vemos que hay testimoniantes que en esa época eran estudiantes, que eran militantes sociales, y también lo que hemos visto y lo que hemos escuchado durante todo este proceso es un claro sistema que estaba vinculando las diferentes ciudades, ¿no? Esto de los centros clandestinos ubicados en toda la región, pero los penales de Azul y de Olavarría también siendo ahí un eje central para lo que era la distribución de los detenidos ilegales, ¿no? Sí, es que esto tiene que ver con la lógica que fue planteada para llevar adelante este plan sistemático de secuestro, tortura, desaparición, robo, violación. Cuando nosotros hablamos de plan sistemático, hacemos referencia concreta a que todo lo que sucedió, ¿sí?, en este lugar puntual, pero fue en todo el país, fue planificado previamente, pero planificado al detalle, fue escrito en los planes de cómo se iba a actuar, quiénes ejercían las funciones de mando, a quiénes debían hacerle determinados requerimientos, quiénes tenían que poner a disposición determinadas cosas para la concreción de ese plan previo de persecución, de tortura y de adoctrinamiento y de aniquilamiento que se habían establecido las Fuerzas Armadas desde el poder. Entonces, lógico que no es casual toda esta articulación y todo esto que se evidencia en los juicios de mecanismos muy aceitados para producir los secuestros, para realizar las torturas, para trasladar a las personas secuestradas o detenidas de un lugar a otro, la disponibilidad de comisarías, de pequeñas seccionales, de lugares que no eran dependencias estatales, pero que sí el Estado se las había apropiado o las estaba utilizando para esos fines, como por ejemplo la Chacra de los Méndez, por nombrar un lugar de un particular y no del Estado. Es decir, todo eso previamente fue diseñado, fue establecido, y lo que nosotros estamos viendo es el modo lamentablemente eficiente en que concretaron ese terror. Claramente. Manuel, ¿por qué la Subsecretaría de Derechos Humanos de Provincia de Buenos Aires en este caso se presenta como querellante en estos juicios? Mirá, la Secretaría lo hace desde el inicio de los juicios, es decir, desde que se ordenó la reapertura de las causas, y esto tiene que ver con una obligación que asumió el Estado argentino y una obligación que asumió quien era gobernador en aquel momento, en el 2005, con la comunidad internacional, de propender y de disponer de todos los medios para investigar, juzgar y sancionar lo que fueron todos los crímenes de lesa humanidad. Entonces, de hecho, esta mega causa, que es la que investiga todos los hechos de la región, que es la causa 3615 que tramita en el Juzgado Federal de Azul, es la causa de reapertura de los juicios, ¿sí? Y está caratulada Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, su denuncia. Claro. O sea, estamos desde el momento cero de la vuelta de los juicios. Y se hace, te reitero, en cumplimiento de la obligación que asumió el Estado bonaerense de llevar adelante estos procesos y de garantizar y de propender la efectiva realización de los derechos humanos para todos los ciudadanos bonaerenses. O sea, yo como abogado represento a la subsecretaría, y la subsecretaría representa al Estado bonaerense, es decir, al gobierno bonaerense, no a cada ciudadano en particular, sino que es la provincia institucionalmente la que está motorizando y activando que estos juicios tengan su desarrollo y su conclusión en definitiva. En la última audiencia, que decíamos fue la número 52, en este tercer año ya que lleva el juicio, el tribunal anunció que va a comenzar a llevar adelante las jornadas cada viernes, pasando de 15 a semanalmente, con una aceleración importante en lo que es el trámite procesal, digamos, porque veníamos también desde los organismos notando que la quincenalidad no era beneficiosa para el trámite, haciéndolo extenso, muy extenso, y efectivamente todavía quedan bastantes testimonios. ¿Por qué crees que se acelera justo en este momento, que es el último tramo de alguna manera del juicio? Mira, esto tiene que ver
nosotros en la audiencia preliminar, que es una audiencia que se hace antes del inicio efectivo del juicio, donde se tratan cuestiones de logística, de fijación de audiencias, etcétera, habíamos planteado nuestra oposición a la quincenalidad porque sabemos que estos juicios se empiezan a volver casi eternos, ¿sí? Si le sumamos alguna suspensión, algún feriado, etcétera, claro, se alongan extremadamente. La explicación del tribunal, y que se compadece con la realidad, es la falta que tienen de disponibilidad de la sala de audiencias, de los medios necesarios y de tiempo. Nosotros pensemos que este tribunal está integrado por jueces que no son jueces titulares del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, sino que son jueces de otros juzgados que a su vez, además del trabajo de su propio juzgado, subrogan en otros juzgados federales. Esto tiene que ver con algo que podríamos estar todo el día conversando. Subrogar quiere decir que son como ocupar suplentes. El lugar de otro, como suplente. Por ejemplo, alguien es un juez titular del juzgado federal en número 5 de Comodoro Pi. Y a su vez ocupa el Tribunal Oral Federal número 2 de La Plata en determinados casos, ¿sí? Okay. Entonces tenemos esto de los jueces itinerantes donde están por todos los tribunales. Esto, por supuesto, que nos genera una enorme complejidad para el desarrollo de los debates y era una de las circunstancias. Eso, además de todas las cuestiones logísticas que tienen que ver con la disponibilidad de la sala de audiencia, porque además de desarrollarse este juicio de lesa humanidad, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata tiene un montón de otros juicios, que algunos son de lesa humanidad y otros son de los delitos comunes de competencia federal, con lo cual era muy complejo poder acortar los tiempos de las audiencias. Ahora, uno de los juicios que se estaba llevando de lesa humanidad, que tenía que ver con un reenvío que se había hecho de Montepeloni, finalizó sus audiencias, tuvimos sentencia el viernes pasado, lo que, digamos, que libera un poco de espacio y de agenda a los jueces. Más allá de, por ahí, mayor tiempo obtenido de su funcionalidad en sus juzgados de origen, hizo que accedan a acortar los tiempos entre las audiencias y poder establecer un cronograma semanal que aspiramos y esperamos pueda cumplirse, ¿sí? Porque claro, una cosa es decir, bueno, vamos a tratar de hacer audiencias todos los viernes y después, bueno, a lo largo de 2 meses veremos si efectivamente pudimos hacer 8 audiencias o si al final hicimos 4. Claramente. Sí. Manuel, ¿cuáles son las expectativas para cuando lleguemos al veredicto de este proceso en un contexto como el que estamos viviendo actualmente en la Argentina? Porque entiendo que debe ser diferencial a otras épocas. Seguramente. Siempre los cambios y los discursos que bajan del Ejecutivo van impregnando un poco el accionar de la justicia por distintos motivos, ¿sí? Muchas veces tiene que ver con la ralentización de los procesos porque el Ejecutivo tiene a su cargo el funcionamiento de algunas entidades que sirven de apoyo a estos juicios, claro, como por ejemplo el acompañamiento, los equipos de acompañamiento a las víctimas, el sistema de protección de testigos que ya en algún gobierno anterior habían sido desarticulados y terminaron generando cierto impacto. En lo concreto, ayer tuvimos la sentencia de toda la megacausa de Pozos, y fue una sentencia, yo por lo menos la considero como muy positiva en relación a lo que había sido ese juicio, donde también la Subsecretaría de Derechos Humanos fue querellante, con el resultado final. Y la expectativa es que el resultado final de este proceso se compadezca con todo lo que hemos ventilado a lo largo de estas 51 audiencias y las que aún nos falta, donde nosotros entendemos que está sobradamente acreditado que las personas que se presentan como víctimas y que nosotros presentamos como víctimas de estos casos, efectivamente lo han sido en el contexto exacto que se ha podido reproducir a lo largo de toda la prueba que se viene desarrollando en el debate y tendrá que tener su conclusión, entiendo yo, en la mayoría de los casos con las condenas que corresponden, y si en algún caso el tribunal estimara que la prueba es insuficiente o realiza alguna interpretación diversa de la prueba, como nos ha tocado, y decide que no debería alguien responder por determinados delitos en la medida que nosotros lo estamos solicitando, tendremos que continuar
dando las discusiones para Claro. asentar nuestra posición en las instancias superiores. Pero digamos que fáctica y jurídicamente es altamente probable que quienes aún quedan como imputados en esta causa, y esto lo digo porque este transcurso del tiempo lamentablemente ha minado la nómina de imputados, tanto por aquellos que han fallecido como por aquellos que ya no están en capacidad de ejercer una defensa, y esto nosotros somos respetuosos porque lo marca la ley, pero lo cierto es que para las víctimas deja una sensación de amargura y de frustración, porque después de tantos años de lucha y de tantas dilaciones, lamentablemente, en llegar a poder concretar las pretensiones punitivas, lamentablemente han generado esta impunidad que genéricamente nosotros decimos, bueno, la impunidad biológica. Claro. Es decir, son inocentes no porque no se haya podido acreditar efectivamente su culpabilidad mediante las pruebas, sino porque el sistema no ha permitido en el tiempo consolidar toda esa prueba que evidenciaba la participación criminal de esas personas. También la edad de las víctimas, ¿no? Que muchas veces juegan contra y que también es un factor a tener en cuenta, sobre todo cuando tenemos audiencias mixtas, ¿no? Sí, en este juicio nosotros nos hemos encontrado con varios casos de víctimas que ya no estaban en condiciones de declarar, claro, por inconvenientes de salud, por diferentes cuestiones de la vida, porque su ánimo ya no estaba, porque lo han declarado casi todos de manera previa en el proceso escrito. Y bueno, llega la instancia de juicio y en algunos casos, lamentablemente, no podemos contar con esos testimonios también. Es decir, el tiempo conspira contra la justicia, ¿no? Hay un viejo adagio que dice que el tiempo que pasa es la verdad que huye. Y bueno, acá un poco se da eso. Bien. ¿Tenemos tiempo estimado para concluir? Es muy difícil, tenemos algunas especulaciones. La idea de todas las partes y del tribunal es que el juicio concluya este año. Que este año finalice con la sentencia definitiva. Después estamos viendo cuántas audiencias testimoniales podrían llegar a quedarnos, y después de ahí viene sí la etapa de los alegatos finales de las partes, que son de la acusación, la fiscalía y las querellas, para luego las defensas, que el alegato viene a ser una especie de resumen crítico de todo lo que ha sucedido en el juicio, donde cada una de las partes consolida cuál es su pretensión frente a la descripción de los hechos y a la prueba acompañada. Nosotros, por supuesto, con el acusador público solicitaremos las condenas a todos y cada uno de los imputados, y sus defensas bregarán por la declaración de inocencia y la absolución de esos imputados. Te vuelvo a decir, es aleatorio porque depende de cuántos testigos de los que nos quedan estén efectivamente en condición y en posición de poder declarar. Pero nosotros, como estimación, manejamos que alrededor de septiembre u octubre de este año podríamos estar finalizando este largo proceso. Bien, estaremos allí entonces. Gracias, Manuel. No, gracias a vos. Estábamos con Manuel Marañón, él es abogado representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y lleva adelante la querella en los juicios por delitos de lesa humanidad desde la provincia de Buenos Aires también. Frente al escenario de desfinanciamiento que afrontan las universidades públicas de todo el país, docentes, no docentes y estudiantes de la Universidad del Centro llevaron a cabo diferentes actividades de visibilización con volanteadas, clases públicas y asambleas. Los miembros de la comunidad universitaria desarrollaron en Tandil, Azul y Olavarría acciones para exhibir la problemática. Sobre esto conversamos con el doctor Marcelo Stipsich, secretario adjunto de ADUNCE. Bueno, Marcelo, generando actividades de visibilización, ayer en el campus, hoy acá en la plaza. Sí, ayer en el campus, hoy acá en la plaza, también ayer en Olavarría y en Azul, y hoy lo mismo, también allá en las otras sedes se están desarrollando actividades de este tipo. ¿Qué es lo que se está haciendo hoy en la plaza? Bueno, básicamente primero una clase pública y ahora hay una clase abierta, con una serie de actividades en función de la expresión de los asistentes sobre sus razones por las cuales la universidad tiene que permanecer siendo pública, gratuita, como la conocemos.
puntualmente es eso, y después va a haber una asamblea con todos los afiliados que quieran acercarse. ¿Y lo de ayer en el campus qué fue? Lo de ayer en el campus fue una volanteada masiva en todo el campus. Se pasearon grupos de docentes, no docentes y estudiantes por diferentes aulas. Charlaron con otros docentes, charlaron principalmente con otros estudiantes, se juntaron con autoridades de algunas facultades y bueno, básicamente primero se expone la situación por la que está pasando la universidad, la situación de desguace que estamos viviendo en las universidades públicas en todo el país y bueno, y se charla básicamente para que se pueda visualizar el tema, para que haya otra voz que cuente el porqué de que no queremos esta situación. Y también lo mismo con las autoridades. Las autoridades realmente han acompañado mucho este último tiempo y bueno, queremos que así siga. ¿Qué recepción encuentran en los estudiantes? Bueno, las reacciones son varias. Primero, hay mucha gente muy joven que quizá no tiene mucha participación política. Y bueno, la primera impresión que tenemos de esa gente es como que quiere rehuir al tema, quiere rehuir incluso de pensar en una situación que tengan que dejar la universidad en pocos meses o en un año. La situación de los más grandes es diferente. Bueno, hay algunos chicos que son militantes. Hoy la militancia está dividida, muy cerca de las elecciones. Teníamos bueno, claramente en Tandil se votó como en el resto la universidad se votó como en el resto de Tandil, así que teníamos una fuerte mayoría que apoyaba al oficialismo. Pero bueno, hoy lo que estamos viendo es que se está dando vuelta esa igualdad. El Frente Sindical Universitario junto con el CIN, bueno, promueven una gran marcha y un paro el día 23. Sí, exactamente. Que por ahí está bueno que me haya preguntado eso, porque hoy, por ejemplo, en las noticias que se leyeron en los diarios, hay muchos rectores llamando al paro. Y está muy bien que los rectores alienten a sus trabajadores de cada universidad, a los trabajadores de cada universidad, a que hagan el paro, pero el llamado al paro lo están haciendo los gremios, básicamente. Y sí, hay una movilización grande para el 23. Se espera que se haga una movilización en Buenos Aires y otras en cada uno de los puntos que tenemos una sede gremial. Así que, bueno, nos estaremos preparando para eso en breve. En el aula magna de la UNICEN, las organizaciones que conforman el Frente de Asociaciones de Base de la CONADU estuvieron celebrando los 10 años de la firma del Convenio Colectivo de Trabajo para la Docencia Universitaria. En este contexto estuvimos dialogando con Pedro Sangiolenti, quien en aquel momento era secretario general de la CONADU y actualmente es el secretario general de la Agremiación Docente Universitaria Marplatense. También estuvimos dialogando con Verónica Bentencourt. Ella fue la secretaria adjunta de CONADU en el momento de la firma del convenio y ahora es la secretaria administrativa de ADULP, referente del Frente de Asociaciones de Base de la CONADU. Verónica, un día especial, 10 años del primer convenio colectivo de trabajo de los docentes. Sí, todo un hito esa firma. De algún modo la docencia universitaria se recibió de trabajadora, ¿no? Es esa diferencia. En universidades en este país hay desde el siglo XVII, pero trabajadores y trabajadoras docentes desde el 2014, ¿no? Desde 2014 con la firma del convenio, un proyecto que acuñamos en la CONADU cuando la federación era una sola y que llevó más de 20 años entre su elaboración, su discusión interna y finalmente el acuñar la correlación de fuerzas necesarias como para lograr que el CIN se aviniera a discutirla y firmarla. Eso es lo que estamos celebrando hoy. Una transformación, además, en el mediano plazo de las propias universidades, porque eso importa, el convenio colectivo de trabajo. Y en un momento, además, estos 10 años que nos encuentran en una universidad completamente distinta a la de 2014. Hoy la universidad está sufriendo un ataque doble por parte del gobierno, un desfinanciamiento que ya lleva meses, ¿no? Un presupuesto 2023 prorrogado, absolutamente insuficiente, salarios de trabajadores y trabajadoras, docentes y no docentes que van perdiendo poder adquisitivo constantemente, un presupuesto para gasto de funcionamiento que no alcanza de ninguna manera, pibes y pibas que vieron cómo los montos de las becas también van perdiendo
su valor y además un ataque a lo que significa la universidad en este país. En ese contexto, el convenio colectivo cobra nuevamente otra significación y la importancia de retomarlo y de seguir peleando por su completa implementación y por aquello que todavía falta regular respecto de la tarea docente. Así que entre una conmemoración y un desafío, ¿no? Eso es lo que estamos hoy celebrando acá en la universidad. Años y años de lucha para conseguir el convenio. Muchísimo. La historia del convenio está absolutamente ligada a la historia de la sindicalización de la docencia universitaria como tal y a la consolidación de la propia organización sindical universitaria. Fue una de nuestras primeras tareas, la reivindicación salarial y lograr ser reconocida, que nuestra tarea se transformara en un trabajo, no que fuera una vocación, no que estuviera regida por relaciones feudales entre titulares y auxiliares, sino que hubiera un marco como otros tantos gremios, ¿no? Como en tantos espacios de trabajo tenían hasta ese momento. Entonces fue toda una discusión, pensar cómo era que queríamos llevar adelante nuestro trabajo. Eso es un convenio colectivo. Y finalmente, además, es pensar qué universidad es la que nosotras y nosotros queremos, ¿no? No podemos dejar de pensar que las formas de organización del trabajo son las que condicionan de alguna manera las formas de producir conocimiento. Entonces, llevó mucho tiempo esa discusión y llevó mucho tiempo lograr la correlación de fuerzas necesarias hacia el interior de las propias universidades, esto es, con nuestros propios compañeros y compañeras, para imponer al convenio colectivo como parte de la discusión de una paritaria. Porque eso también pasó mucho tiempo. Teníamos el proyecto, la CONADU tenía el proyecto de convenio colectivo, pero las rectoras y los rectores no lo querían tratar en paritarios, porque no sentían la presión, ¿no?, de hacerlo. Bueno, llegó el momento, después del 2010, en que eso sucedió. Así que fueron más de 20 años de pelea para lograr esta primer firma. Bueno, mencionábamos en el principio de la nota el ataque sin precedentes que está viviendo la universidad pública. ¿Cómo caracteriza el sector docente el conflicto? ¿Creen que puede llegar a haber alguna especie de arreglo? ¿Y cómo se lucha en un proceso así? Bueno, la verdad es que la caracterización no tiene que ver con caracterizaciones que ya hubiéramos hecho de otros conflictos. Sabemos perfectamente qué quiere decir y cómo impactan las políticas neoliberales en nuestras casas de estudio y en nuestro trabajo en particular. Sin embargo, también hacemos la diferencia entre las políticas que llevó adelante, por ejemplo, un gobierno como el de Macri y lo que está pasando en este momento. Políticas neoliberales hubo en el gobierno de Macri y las hay ahora. Ahora, en este momento hay un plus, por decirlo de alguna manera, y es ese ataque que se hace desde el propio Estado contra la universidad como institución del Estado, que es el mismo ataque que está sufriendo el CONICET o la agencia de investigación. Esta idea del Estado de desprestigiar sus propias instituciones, esta idea de que lo que se produce en la universidad no es valioso, con esta cosa de ridiculizar las investigaciones, sacar de contexto investigaciones, proyectos, para ridiculizar, ¿no? A Milei le gusta hablar siempre de falacias, eso en lógica se llama falacia del hombre de paja, ¿no? Cuando me es más fácil discutir con alguien a quien ridiculizo. Entonces, eso se hizo un montón con el resultado de las investigaciones de años y años de compañeros y compañeras que se dedican a trabajar en el área de las ciencias sociales o de las letras o de la filosofía. Y todo un intento entonces de desprestigio para lograr seguramente esmerilar la relación tan entrañable que hay entre el pueblo argentino y la universidad pública, ¿no? Porque eso es algo que nosotras y nosotros supimos construir a lo largo de los más de 400 años que tiene de historia la universidad en nuestro país. Y eso es lo que se está queriendo atacar ahora. Por eso nosotras y nosotros creemos que el convenio es una de las herramientas para dar cuenta y de las que tenemos a las que tenemos que apelar para dar esta discusión, que es compleja. No, ¿es una cuestión salarial? Sí. ¿Hay una cuestión de financiamiento? Sí. Pero además hay un intento de aislar a la universidad y transformarla en una cosa distinta de lo que en realidad es, ¿no? Que es un ariete en el desarrollo de un país soberano. Muy cortito, un mensaje para la comunidad universitaria de la Universidad del Centro. Que sigan peleando, armándose, consolidando los espacios que están
recreando y que están sabiendo recrear para dar la discusión hacia adentro y hacia afuera y para además darle contenido a esto que en términos generales le llamamos la universidad pública. Tenemos que poder caracterizar a la universidad pública, que es la universidad que tiene proyectos de extensión, que se relaciona con el medio productivo, que es la universidad que tiene proyectos en los sectores, con los sectores vulnerados, que es la universidad que puede tener convenios con el Estado, que es la universidad que genera profesionales, que es la universidad que genera ciencia. Más del 80% de la ciencia que se produce en este país no está hecha en el sector privado, ni la inversión ni el lugar, es la universidad pública. Entonces me parece que desde ahí es que tenemos que construir la defensa de nuestra universidad. Pero 10 años de convenio colectivo, lucha y lucha para llegar a esto. Sí, realmente, porque son 10 años desde que se firmó, pero desde que lo pensamos hasta que es el momento de la firma, pasaron 20 años. Desde 1994 que estuvimos armando el primer borrador y lo terminamos de aprobar después de un año y medio, en el 95, teníamos un esquema para dar la discusión con las autoridades del Consejo de Rectores y bueno, todos los derechos que pensamos que tenían que tener los docentes, más las obligaciones también reunidas ahí, era nuestra idea desde entonces. Y ese convenio como borrador se fue reformando a lo largo del tiempo en congresos, pero nunca lográbamos concretarlo. Y entre 2010 y 2014 se produjo. Bueno, yo creo que cumple 10 años en el sentido de, a partir de esa firma, los docentes de todas las universidades argentinas no solo tienen un nomenclador único nacional que permite unificar el salario y que cada paritaria se distribuya de manera igual en función del cargo docente, categoría, dedicación, antigüedad, etcétera, que se definen ahí, sino que se instrumentan dos mecanismos muy importantes por los que peleamos durante ese tiempo, esos 20 años, ahora 30, que son, entre otras cosas, la carrera docente, que es la posibilidad de concursar para ingresar a la docencia y después mantener una estabilidad, pero sujeta a un sistema de evaluación. Es un régimen que no existe en otra relación contractual, laboral. Veníamos de un sistema que era expulsivo, cada tanto los docentes concursaban y dejaban de pertenecer a la planta de la universidad, volvían a ser interinos. Entonces, este mecanismo por lo menos garantiza que quienes cumplen de acuerdo a lo que han propuesto en ese concurso inicial, continuar en su carrera. Y eso está cumpliendo 10 años en el sistema. Hay universidades que lo tenían de antes, con distintos esquemas, pero desde ese momento todas las universidades de Argentina tienen ese mecanismo de designación. Cortito, una reflexión del momento que está atravesando la universidad pública. Bueno, muy, muy complejo. Nunca vivimos un ajuste tan feroz, un ajuste que además actúa con la complicidad de la inflación, porque decidir políticamente, que fue lo que hizo el gobierno nacional, no aprobar la ley de presupuesto para el 2024, es distinto de decir te recorto el presupuesto, pero al hacer eso nos dejó con un presupuesto de 270 o 290% de inflación que ocurrió durante el lapso en que se aprobó en 2022 hasta el momento en que estamos. El ajuste es muy feroz, tanto en eso como en nuestros salarios, como tiene el conjunto de los trabajadores que han tenido paritarias que no superaron la inflación en este tiempo. Son 30 puntos que perdimos en 2 meses y después un poco más. Y eso le pasa a los jubilados, le pasa al conjunto de trabajadores, pero a la universidad es un ataque que nunca habíamos visto. Vamos con algunas otras noticias en esta semana, con una gran convocatoria
Sociales fue sede del 10º Congreso de Arqueología de la región pampeana argentina. A lo largo de 4 jornadas, investigadores e investigadoras de todo el país participaron en el complejo universitario de Olavarría de una serie de simposios, conferencias y talleres en el marco del evento científico organizado por el Instituto INCUAPA y la Facultad de Ciencias Sociales. La Facultad de Derecho celebró su 25 aniversario este viernes 12 y en ese marco impuso el nombre del doctor Eduardo Víctor Lapenta al edificio ubicado en Bolívar 481 de la ciudad de Azul. Las universidades se organizan para la gran marcha federal del próximo 23 de abril. En el marco del paro nacional convocado para el próximo martes por el Frente Sindical Universitario, la comunidad en general resolvió movilizarse contra el ajuste, la desfinanciación que el gobierno impone sobre la educación pública. La UNICEN va a convocar en cada una de las ciudades donde tiene sede y se espera que la ciudadanía acompañe las movilizaciones frente a la importancia que tiene nuestra universidad en cada una de ellas, no solo como espacio educativo, sino como motor económico.